Lenny. Un cuento de Isaac Asimov. La empresa US Robots and Mechanical Men tenía un problema. El problema era la gente. Peter Bogert, jefe de matemática, se dirigía a la sala de montaje cuando se encontró con Alfred Lanning, director de investigaciones. En el piso de abajo, un grupo de personas miraban con curiosidad, mientras un guía hablaba sobre informática robótica. Este ordenador es el mayor de su tipo en el mundo. Contiene 5.300.000 criotrones y es capaz de manipular simultáneamente más de 100.000 variables. Con su ayuda, nuestra empresa puede diseñar con precisión el cerebro positrónico de los modelos nuevos. Los requisitos se consignan en una cinta que se perfora mediante la acción de este teclado, el cual no maneja letras, sino conceptos. Las proposiciones se descomponen en sus equivalentes lógicos simbólicos, y estos a su vez son convertidos en patrones de perforación. En menos de una hora, el ordenador puede presentar a nuestros científicos el diseño de un cerebro con todas las sendas positrónicas necesarias para fabricar un robot. No pareces muy entusiasmado con esto, Alfred, dijo Bogert. Alfred Lanning gruñó. La idea de realizar visitas turísticas por toda la empresa era reciente y cumplía una doble función. Por una parte, permitía que la gente viera los robots de cerca y así disminuyera su temor casi instintivo a los robots mediante la familiaridad. Por otra parte, se suponía que las visitas lograrían generar un interés para que algunas personas se dedicaran a las investigaciones robóticas. Sabes que no estoy muy entusiasmado. Una vez por semana nuestra tarea se complica. Considerando las horas hombre que se pierden, la retribución es insuficiente. Entonces, ¿no han subido aún las solicitudes de empleo? Un poco, pero solo en las categorías donde esa necesidad no es vital. Necesitamos investigadores, pero como los robots están prohibidos en la Tierra, el trabajo de robotista no es muy popular que digamos. El maldito complejo de Frankenstein, comentó Bogert, repitiendo una de las frases favoritas de Lanning. Lanning pasó por alto esa burla afectuosa. Debería acostumbrarme, pero no lo consigo. Todo ser humano tendría que saber que las 3 leyes constituyen una protección perfecta, que los robots no son peligrosos. Fíjate en ese grupo. Miró hacia abajo. Obsérvalos. La mayoría recorren la sala de montaje de robots con miedo, como si subieran a una montaña rusa. Y cuando entran en la sala del modelo MEC, ¡demonios, Peter! Un modelo MEC que es incapaz de hacer otra cosa que avanzar 2 pasos, decir mucho gusto en conocerle, dar la mano y retroceder 2 pasos, y sin embargo, todos se intimidan, y las madres abrazan a sus hijos. ¿Cómo vamos a obtener trabajadores que piensen a partir de esos idiotas? Bogert no tenía respuesta. Miraron una vez más a los visitantes que estaban pasando de la sala de informática al sector de montaje de cerebros positrónicos. Luego se marcharon. No vieron a Mortimer Jacobson, de 16 años, quien no tenía la intención de causar el menor daño. En realidad, ni siquiera podría decirse que la culpa fuera de Mortimer. Todos los trabajadores sabían en qué día de la semana se realizaban las visitas. Todos los aparatos debían estar neutralizados o cerrados, pues no era razonable esperar que los seres humanos resistieran la tentación de mover interruptores, llaves, palancas y presionar botones. Además, el guía debía vigilar atentamente
a quienes cayeran en esa tentación. Pero en ese momento, el guía había entrado en la sala contigua y Mortimer iba al final de la fila. Pasó ante el teclado mediante el cual se introducían datos en el ordenador. No tenía modo de saber que en aquel instante se estaban introduciendo los planos para un nuevo diseño robótico. De lo contrario, siendo como era, un buen chico, habría evitado tocar el teclado. No tenía modo de saber que en un acto de negligencia, un técnico se había olvidado de desactivar el teclado. Así que Mortimer tocó las teclas al azar, como si se tratara de un instrumento musical. No notó que un trozo de la cinta perforada se salía de un aparato que había en otra parte de la sala, silenciosa e inadvertidamente. Y el técnico, cuando volvió, tampoco notó ninguna intromisión. Le llamó la atención que el teclado estuviera activado, pero no se molestó en verificarlo. Al cabo de unos minutos, continuó introduciendo datos en el ordenador. En cuanto a Mortimer, nunca supo lo que había hecho. El nuevo modelo LNE estaba diseñado para extraer boro en las minas del cinturón de asteroides. Los hidruros de boro cobraban cada vez más valor como detonantes para las micropilas protónicas que generaban potencia a bordo de las naves espaciales, y la escasa provisión existente en la Tierra se estaba agotando. Eso significaba que los robots LNE, llamados en inglés LNI o simplemente Lenny, tendrían que estar equipados con ojos sensibles a esas líneas prominentes en el análisis espectroscópico de los filones de boro y con un tipo de extremidades útiles para transformar el mineral en el producto terminado. Como de costumbre, el equipamiento mental constituía el mayor problema. El primer cerebro positrónico LNE ya estaba terminado. Era el prototipo y pasaría a integrar la colección de prototipos de la compañía. Cuando lo hubieran probado, fabricarían otros para alquilarlos a empresas mineras. El prototipo LNI estaba terminado. Alto, erguido y reluciente. Por fuera era parecido a otros robots no especializados. Los técnicos, guiándose por las instrucciones del manual de robótica, debían preguntar: ¿cómo estás? La respuesta correspondiente era: estoy bien y dispuesto a activar mis funciones. Confío en que tú también estés bien. O alguna otra ligera variante. Ese primer diálogo solo servía para indicar que el robot oía, comprendía una pregunta rutinaria y daba una respuesta rutinaria congruente con lo que uno esperaría de una mentalidad robótica. A partir de ahí era posible pasar a asuntos más complejos, que pondrían a prueba las tres leyes y su interacción con el conocimiento especializado de cada modelo. Así que el técnico preguntó: ¿cómo estás? Y de inmediato se sobresaltó ante la voz del prototipo LNI. Era distinta de todas las voces de robot que conocía, y había oído muchas. Tan sorprendente era la voz que el técnico solo oyó retrospectivamente al cabo de unos segundos. Las sílabas que había formado esa voz maravillosa: da, gu. El robot permanecía erguido, pero alzó la mano derecha y se metió un dedo en la boca. El técnico lo miró horrorizado y echó a correr. Cerró la puerta con llave y desde otra sala hizo una llamada de emergencia a la doctora Susan Calvin. La doctora Susan Calvin era la única robopsicóloga de la compañía y prácticamente
de toda la humanidad. No tuvo que avanzar mucho en sus análisis del prototipo LNI para pedir una transcripción de los planos del cerebro positrónico dibujados por ordenador y las instrucciones que los habían guiado. Tras estudiarlos, mandó a buscar a Bogert. La doctora tenía el cabello gris, peinado severamente hacia atrás, y su rostro frío. Se volvió enérgicamente hacia Bogert. ¿Qué es esto, Peter? Bogert estudió con creciente estupefacción los pasajes que ella señalaba. Por Dios, Susan, no tiene sentido. Claro que no. ¿Cómo se llegó a estas instrucciones? Llamaron al técnico encargado y él juró con toda sinceridad que no era obra suya y que no podía explicarlo. El ordenador dio una respuesta negativa a todos los intentos de búsqueda de fallos. El cerebro positrónico no tiene remedio. Estas instrucciones insensatas han cancelado tantas funciones superiores que el resultado se asemeja a un bebé humano. Bogert manifestó asombro y Susan Calvin adoptó la actitud fría que siempre adoptaba ante la menor insinuación de duda de su palabra. Nos esforzamos en lograr que un robot se parezca mentalmente a un hombre. Si eliminamos lo que denominamos funciones adultas, lo que queda, como es lógico, es un bebé humano, mentalmente hablando. ¿Por qué estás tan sorprendido, Peter? El prototipo LNI, que no parecía darse cuenta de lo que ocurría a su alrededor, se sentó y empezó a examinarse los pies. Bogert lo miró fijamente. Es un bonito trabajo. Es una lástima desmantelar a esa criatura. ¿Desmantelarla? Desde luego, Susan. ¿De qué sirve esa cosa? Santo cielo. Si existe un objeto totalmente inútil, es un robot que no puede realizar ninguna tarea. No pretenderás que esta cosa pueda hacer algo, ¿verdad? Claro que no. Entonces, Quiero realizar más análisis. Bogert la miró con impaciencia, pero se encogió de hombros. Si había una persona en toda la empresa con quien no tenía sentido discutir, esa era Susan Calvin. Los robots eran su pasión, y se hubiera dicho que una tan larga asociación con ellos la había privado de toda apariencia de humanidad. Era imposible disuadirla de una decisión, así como era imposible disuadir a una micropila activada de que funcionara. «¿Qué más da?», murmuró, y añadió en voz alta. «¿Nos informarás cuando hayas terminado los análisis?». Lo haré. Ven, Lenny. Lenny, pensó Bogert. Inevitablemente las siglas se habían transformado en Lenny. Susan Calvin tendió la mano, pero el robot se limitó a mirarla. Con ternura, la robopsicóloga tomó la mano del robot. Lenny se puso de pie. Al menos su coordinación mecánica funcionaba bien, y salieron juntos. El robot y esa mujer a quien superaba en medio metro. Muchos ojos lo siguieron con curiosidad por los largos corredores. Una pared de laboratorio de Susan Calvin, la que daba directamente a su despacho privado, estaba cubierta con la reproducción ampliada de un diagrama de sendas positrónicas. Hacía casi un mes que Susan Calvin la estudiaba absortamente. Estaba examinando atentamente en ese momento los enredos de esas sendas atrofiadas. Lenny, sentado en el suelo, movía las piernas y balbuceaba sílabas ininteligibles con una voz tan bella que era posible escucharlas con embeleso, aún sin entenderlas. Susan Calvin se volvió hacia el robot. Lenny, repitió el nombre con paciencia,
hasta que Lenny irguió la cabeza y emitió un sonido inquisitivo. La robopsicóloga sonrió complacida. Cada vez necesitaba menos tiempo para atraer la atención del robot. Alza la mano, Lenny. Mano arriba, mano arriba. La doctora levantó su propia mano, una y otra vez. Lenny siguió el movimiento con los ojos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Luego, movió la mano espasmódicamente y balbuceó. Muy bien, Lenny. Inténtalo de nuevo. Mano arriba. Muy suavemente, extendió su mano, tomó la del robot, la levantó y la bajó. Mano arriba. Mano arriba. Una voz la llamó desde el despacho. «Susan». Calvin apretó los labios. ¿Qué ocurre, Alfred? Mira el diagrama de la pared y luego al robot. ¿Sigues con ello? Sí, estoy trabajando. Bien, ya sabes, Susan, que el modelo LNI está en producción. Eso he oído. ¿Hay algo en que yo pueda colaborar? No, pero el simple hecho de que esté en producción y funcione bien significa que es inútil insistir con este espécimen deteriorado. ¿No deberíamos desarmarlo? En pocas palabras, Alfred, ¿te fastidia que yo pierda mi valioso tiempo? Tranquilízate. No estoy perdiendo el tiempo. Estoy trabajando con este robot. Pero ese trabajo no tiene sentido, Yo seré quien lo juzgue, Alfred. replicó la doctora en un tono amenazador. Y Lannig consideró que sería más prudente cambiar de enfoque. ¿Puedes explicarme qué significa? ¿Qué estás haciendo ahora, por ejemplo? Trato de lograr que levante la mano cuando se lo ordeno. Intento conseguir que imite el sonido de la palabra. Como si estuviera pendiente de ella, Lenny balbuceó y alzó la mano torpemente. Lannig sacudió la cabeza. Esa voz es asombrosa. ¿Cómo se ha logrado? No lo sé. El transmisor es normal. Estoy segura de que podría hablar normalmente, pero no lo hace. Habla así como consecuencia de algo que hay en las sendas positrónicas y aún no lo he localizado. Bien, pues localízalo, por Dios. Esa voz podría ser útil. Oh, entonces mis estudios sobre Lenny podría servir de algo. Lannig se encogió de hombros avergonzado. Bueno, se trata de un elemento menor. Lamento que no lo veas. Los elementos mayores que son mucho más importantes, pero no es culpa mía. Ahora, Alfred, ¿quieres irte y dejarme trabajar? Lannig encendió un puro en el despacho de Bogert. Esa mujer está cada día más rara, comentó con resentimiento. Bogert le entendió perfectamente. Todavía sigue atareada con ese pseudorobot, con ese Lenny. Trata de hacerle hablar. Bogert se encogió de hombros. Ese es el problema de esta empresa. Me refiero a lo de conseguir investigadores capacitados. Si tuviéramos otros robopsicólogos, podríamos jubilar a Susan. A propósito, supongo que la reunión de directores programada para mañana tiene que ver con el problema de la contratación de personal. Lannig asintió disgustado. Sí, pero el problema es la calidad, no la cantidad. Hemos subido tanto los sueldos que hay muchos solicitantes, pero la mayoría se interesan solo por el dinero. El truco está en conseguir a los que se interesan por la robótica, gente como Susan Calvin. No, diablos, como ella no. Iguales no, de acuerdo, pero tendrás que admitir, Peter, que es una apasionada de los robots. No tiene otro interés en la vida. Lo sé,
Precisamente por eso es tan insoportable. Lanig asintió en silencio. Había perdido la cuenta de las veces que habría deseado despedir a Susan Calvin. También había perdido la cuenta de la cantidad de millones de dólares que ella le había ahorrado a la empresa. Era indispensable y seguiría siéndolo hasta su muerte, o hasta que pudiera solucionar el problema de encontrar gente del mismo calibre y que se interesara en las investigaciones sobre robótica. Creo que vamos a limitar esas visitas turísticas. Peter se encogió de hombros. Si tú lo dices. Pero entre tanto, ¿qué hacemos con Susan? Es capaz de apegarse indefinidamente a Lenny. Ya sabes cómo es cuando se encuentra con lo que considera un problema interesante. ¿Qué podemos hacer? Si demostramos demasiada ansiedad por interrumpirla, insistiré en ello por pura terquedad. En última instancia, no podemos obligarla a hacer nada. El matemático sonrió. Al menos ese robot no le hará daño a nadie. En eso se equivocaba. La señal de emergencia siempre causa nerviosismo en cualquier gran instalación industrial. Esas señales habían sonado varias veces a lo largo de la historia de Robots and Mechanical Men. Incendios, inundaciones, disturbios e insurrecciones. Pero nunca había sonado la señal robot fuera de control, y nadie esperaba que sonara. Estaba instalada únicamente por insistencia del gobierno, pero la estridente sirena empezó a aullar con intervalos de 10 segundos, y prácticamente nadie, desde el presidente de la junta de directores hasta el más novato, reconoció de inmediato ese sonido insólito. Tras esa incertidumbre inicial, guardias armados y médicos convergieron masivamente en la zona de peligro, y la empresa quedó completamente paralizada. Charles Randall, técnico en informática, fue trasladado al sector hospitalario con el brazo roto. No hubo más daños. Al menos no hubo más daños físicos. Pero el daño moral está más allá de toda estimación, vociferó Lanig. Susan Calvin se enfrentó a él con calma mortal. No le harás nada a Lenny. Nada. ¿Entiendes? ¿Lo entiendes tú, Susan? Esa cosa ha herido a un ser humano. Ha quebrantado la primera ley. ¿No conoces la primera ley? No le harás nada a Lenny. Por amor de Dios, Susan, ¿a ti debo explicarte la primera ley? Un robot no puede dañar a un ser humano, ni mediante la inacción permitir que un ser humano sufra daños. Nuestra posición depende del estricto respeto de esa primera ley, por parte de todos los robots, de todos los tipos. Si el público se entera de que ha habido una excepción, una sola excepción, podría obligarnos a cerrar la empresa. Nuestra única probabilidad de supervivencia sería anunciar de inmediato que ese robot ha sido destruido, explicar las circunstancias y rezar para que el público se convenza de que no sucederá de nuevo. Me gustaría averiguar qué sucedió. Yo no estaba presente en ese momento y me gustaría averiguar qué hacía Randall en mis laboratorios sin mi autorización. Pero lo más importante es obvio. Tu robot golpeó a Randall. Ese imbécil apretó el botón de robot fuera de control y nos ha creado un problema. Pero tu robot lo golpeó y le causó lesiones que incluyen un brazo roto. La verdad es que tu Lenny está tan deformado que no respeta la primera ley y hay que destruirlo. Sí que respeta la primera ley. He estudiado sus sendas cerebrales y sé que la respeta. Y entonces, ¿cómo ha podido golpear a un hombre?, preguntó Lani con desesperado sarcasmo. Pregúntaselo a Lenny. Sin duda ya le habrás enseñado a hablar. Susan Calvin se ruborizó. ¿Aprobará su destrucción si ha quebrantado la primera ley? Sí.
porque sé que no la ha quebrantado. Charles Randall estaba tendido en la cama, con el brazo en cabestrillo. Aún estaba conmocionado por ese momento en que creyó que un robot se le abalanzaba con la intención de asesinarlo. Ningún ser humano había tenido nunca razones tan contundentes para temer que un robot le causara daño. Era una experiencia singular. Susan Calvin y Alfred Lanning estaban junto a la cama. Los acompañaba a Peter Bogert, que se había encontrado con ellos por el camino. No estaban presentes médicos ni enfermeras. ¿Qué sucedió?, preguntó Susan Calvin. Randall no estaba seguro. Esa cosa me pegó en el brazo, murmuró. Se abalanzó sobre mí. Comienza desde el principio. ¿Qué hacías en mi laboratorio sin mi autorización? El joven técnico en informática estaba nervioso y muy pálido. Todos sabíamos lo de ese robot. Se rumoreaba que trataba usted de enseñarle a hablar. Circulaban apuestas acerca de si hablaba o no. Algunos sostienen que usted puede enseñarle a hablar a un poste. Supongo que eso es un cumplido, comentó Susan Calvin con frialdad. ¿Qué tenía que ver eso contigo? Yo debía entrar allí para resolver el asunto, para enterarme de si hablaba. Y ya me entiende. Robamos una llave de su laboratorio y esperamos a que usted se fuera. Lo dejamos a la suerte para ver quién entraba. Y yo perdí. ¿Y qué más? Intenté hacerle hablar y me pegó. ¿Cómo intentaste hacerle hablar? Le hice preguntas, pero no decía nada y tuve que sacudirlo. Así que le grité y... ¿Y? Hubo una larga pausa. Bajo la mirada imperturbable de Susan Calvin, Randall dijo al fin: traté de asustarlo para que dijera algo. Tenía que impresionarlo. ¿Cómo intentaste asustarlo? Fingí que le iba a dar un golpe. ¿Y te desvió el brazo? Me dio un golpe en el brazo. Muy bien, eso es todo. Calvin se volvió hacia Lanning y Bogert. Vámonos, caballeros. En la puerta, se dirigió hacia Randall. Puedo resolver el problema de las apuestas, si aún te interesa. Lenny articula muy bien algunas palabras. No dijeron nada hasta llegar al despacho de Susan Calvin. Las paredes estaban revestidas de libros, algunos de su autoría. El despacho reflejaba su personalidad fría y ordenada. Había una sola silla. Susan se sentó. Lanning y Bogert permanecieron de pie. Lenny se limitó a defenderse. Es la tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia. Excepto, objetó Lanning, cuando entra en conflicto con la primera o con la segunda ley. Completa el enunciado. Lenny no tenía derecho a defenderse causando un daño, por ínfimo que fuera, a un ser humano. No lo sabía. Lenny tiene un cerebro fallido. No tenía modo de conocer su propia fuerza ni la debilidad de los humanos. Al apartar el brazo amenazador de un ser humano, no podía saber que el hueso se rompería. Humanamente, no se puede achacar culpa moral a un individuo que no sabe diferenciar entre el bien y el mal. Bogert intervino en tono tranquilizador. Vamos, Susan. Nosotros no achacamos culpas. Nosotros comprendemos que Lenny es el equivalente de un bebé, humanamente hablando, y no lo culpamos. Pero el público sí lo hará. Nos cerrarán la empresa. Todo lo contrario. Si tuvieras el cerebro de una pulga, Peter, verías que esta es la oportunidad que la compañía esperaba. Esto resolverá sus problemas.
Lanning frunció sus cejas blancas. ¿Qué problema, Susan? ¿Acaso la empresa no desea mantener a nuestro personal de investigación en lo que considera su avanzado nivel actual? Por supuesto. Bien, ¿y qué ofreces a tus futuros investigadores? ¿Diversión, novedad, la emoción de explorar lo desconocido? No. Les ofreces sueldos y la garantía de que no habrá problemas. ¿Qué quieres decir? Se interesó Bogert. ¿Hay problemas? ¿Qué clase de robots producimos? Robots plenamente desarrollados, aptos para sus tareas. Una industria nos explica qué necesita, un ordenador diseña el cerebro, las máquinas dan forma al robot y ya está, listo y terminado. Peter, hace un tiempo me preguntaste cuál era la utilidad de Lenny. Preguntas de qué sirve un robot que no está diseñado para ninguna tarea. Ahora te pregunto yo, ¿de qué sirve un robot diseñado para una sola tarea? Comienza y termina en el mismo lugar. Los modelos LNE extraen boro. Si se necesita berilio, son inútiles. Si la tecnología del boro entra en una nueva fase, se vuelven obsoletos. Un ser humano diseñado de ese modo sería un subhumano. Un robot diseñado de ese modo es un subrobot. ¿Quieres un robot versátil? Preguntó incrédulamente Lanning. ¿Por qué no? He estado trabajando con un robot cuyo cerebro estaba casi totalmente idiotizado. Le estaba enseñando y tú, Alfred, me preguntaste que para qué servía. Para muy poco, tal vez, en lo concerniente a Lenny, pues nunca superará el nivel de un niño humano de 5 años. Pero ¿cuál es la utilidad general? Enorme. Si abordaras el asunto como un estudio del problema abstracto de aprender a enseñar a los robots, yo he aprendido modos de poner ciertas sendas en cortocircuito para crear nuevas sendas. Los nuevos estudios ofrecerán técnicas mejores, más útiles y más eficientes para hacer lo mismo. Supongamos que tomas un cerebro positrónico donde estuvieran trazadas las sendas básicas, pero no las secundarias. Supongamos que luego creas las secundarias. Podrías vender robots básicos diseñados para ser instruidos, robots capaces de adaptarse a diversas tareas. Los robots serían tan versátiles como los seres humanos. Los robots podrían aprender. La miraron atentamente. La robopsicóloga se impacientó. Aún no lo entienden, ¿verdad? Entiendo lo que dices, dijo Lanning. ¿No entienden que ante un campo de investigación totalmente nuevo, unas técnicas totalmente nuevas a desarrollar, un área totalmente nueva y desconocida para explorar, los jóvenes sentirán mayor entusiasmo por la robótica? Inténtenlo ya y verán. ¿Puedo señalar que esto es peligroso?, intervino Bogert. Comenzar con robots ignorantes como Lenny significará que nunca podremos confiar en la primera ley, tal como ha ocurrido en el caso de Lenny. Exacto. Haz público ese dato. Hacerlo público. Desde luego. Haz conocer el peligro. Explica que instalarás un nuevo instituto de investigaciones en la Luna, si la población terrícola prefiere que estos trabajos no se realicen en la Tierra, pero haz hincapié en el peligro que correrían los posibles candidatos. ¿Por qué, por amor de Dios?, quiso saber Lanning. Porque el conocimiento del peligro le añadirá un nuevo atractivo al asunto. ¿Crees que la tecnología nuclear no implica peligro? ¿Que la exploración espacial no entraña riesgos? ¿Tu oferta de absoluta seguridad te ha servido de algo? ¿Te ha ayudado a enfrentarte a ese complejo de Frankenstein que tanto desprecias? Pues prueba otra cosa, algo que haya funcionado en otras áreas. Sonó un ruido al otro lado de la puerta
que conducía a los laboratorios personales de Calvin. Era el sonido musical de la voz de Lenny. La robopsicóloga guardó silencio y escuchó. Discúlpenme, creo que Lenin me llama. ¿Puede llamarte?, se sorprendió Lanig. ¿Ya les he dicho que logré enseñarle algunas palabras? Se dirigió hacia la puerta, con cierto nerviosismo. Si quieren esperarme... Los dos hombres la miraron mientras salía y se quedaron callados durante un rato. ¿Crees que tiene razón, Peter?, preguntó Lanig. Es posible, Alfred. La suficiente como para que planteemos el asunto en la reunión de directores y veamos qué opinan. A fin de cuentas, la cosa ya no tiene remedio. Un robot ha dañado a un ser humano y es de público conocimiento. Como dice Susan, podríamos tratar de volcar el asunto a nuestro favor, pero desconfío de los motivos de ella. ¿En qué sentido? Aunque haya dicho la verdad, en su caso es una mera racionalización. Su motivación es su deseo de no abandonar a ese robot. Si insistiéramos, usaría el pretexto de que desea continuar aprendiendo técnicas para enseñar a los robots. Pero creo que ha hallado otra utilidad para Lenny. Una utilidad tan singular que no congeniaría con otra mujer que no fuera ella. No te entiendo. ¿No oíste cómo la llamó el robot? Pues no. Y entonces, la puerta se abrió de golpe y ambos se callaron. Susan Calvin entró y miró a su alrededor con incertidumbre. ¿Han visto? Estoy segura de que está por aquí. ¡Oh, ahí está! Corrió hacia el extremo de un anaquel y cogió un objeto hueco y de malla metálica, con forma de pesa de gimnasia. La malla metálica contenía piezas de metal de diversas formas. Las piezas de metal se entrechocaron con un grato campanilleo. Lanig pensó que el objeto parecía una versión robótica de un sonajero para bebés. Cuando Susan Calvin abrió la puerta para salir, Lenny la llamó de nuevo. Esa vez, Lanig oyó claramente las palabras que Susan Calvin le había enseñado. Con melodiosa voz, repetía: Mami, te quiero. Mami, te quiero. Y se oyeron los pasos de Susan Calvin, apresurándose por el laboratorio para ir a atender a la única clase de niño que ella podía tener y amar.